Buen día para todos. En este video vamos a mirar lo que son las razones trigonométricas. Miremos en dónde podemos aplicar esas razones trigonométricas. Las razones trigonométricas las podemos aplicar cuando tenemos un triángulo rectángulo. ¿Y por qué sé que es un triángulo rectángulo? Porque hay un ángulo que es de 90 grados. O sea que las condiciones sería que tiene que tener un ángulo de 90 grados. Esa sería la primera condición para poder utilizar las razones trigonométricas. Y lo que es teta y lo que es alfa, que son los ángulos que están por dentro, o sea, lo que es teta y alfa son ángulos agudos. ¿Por qué son ángulos agudos? Porque, o más bien, ¿qué es un ángulo agudo? Un ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados. ¿Listo? Y otra característica que tiene un triángulo es que la suma de los tres ángulos internos tiene que dar 180 grados. O sea que sería 90 grados más ¿qué? Más teta más alfa. Eso sumaría 180 grados. ¿Listo? Pero a mí lo que me interesa es que precisamente debe tener un ángulo de 90 grados para poder utilizar las razones trigonométricas. Listo. Acá nos están dando la hipotenusa. La hipotenusa siempre es el lado más largo que tiene ese triángulo. Lo que tenemos, aquí tenemos a A y tenemos a B. Y lo que es A y B son catetos. Entonces acá tendríamos H sería la hipotenusa. A sería un cateto y B también sería un cateto. ¿Listo? Ahora miremos, dependiendo del ángulo que nosotros escojamos, ahí vemos, lo que si es A es el opuesto o si B es el opuesto, o si A es el adyacente y B es el adyacente. ¿Qué quiere decir eso? Miremos acá. Si nosotros hablamos de nuestro ángulo teta, o sea, vamos a hablar de este ángulo, ¿sí? Si vamos a hablar de ese ángulo, el que está de frente a ese ángulo lo vamos a llamar el cateto opuesto. O sea, el lado que está de frente al ángulo que estamos tomando lo vamos a llamar el cateto opuesto. O sea que A sería el cateto opuesto. Vamos a colocarle CO. Y el que está al lado del ángulo, que en este caso sería el B, sería nuestro cateto adyacente. B sería el cateto adyacente. Y sabemos de que el lado más largo siempre de ese triángulo es la hipotenusa, o sea, H vendría siendo la hipotenusa. Y vamos a llamarlo HIP. Ahora, si cambiamos de ángulo, ahora vamos a cambiar a alfa, a este ángulo que tenemos acá. Vamos a borrar acá estas flechitas. Si vamos a cambiar a alfa, ¿quién sería mi cateto opuesto? Mi cateto opuesto es el que está de frente a ese ángulo. O sea que el cateto opuesto vendría siendo nuestro lado B. O sea que B sería el cateto opuesto. ¿Quién sería A? A, que sería el que está al lado del ángulo, sería nuestro cateto adyacente. El cateto adyacente. Y por defecto sabemos de que H es igual a la hipotenusa. ¿Por qué hago estas comparaciones? Porque si usted se da cuenta, para este ángulo A es el opuesto, pero para este ángulo A es el adyacente, el cateto adyacente. Para este ángulo B es el cateto adyacente, pero para este ángulo B es el cateto opuesto. Entonces, depende de la posición que usted quiera del ángulo, y asimismo se sabe cuál es el cateto que corresponde. Listo, entonces acá sabemos que el CO es el cateto opuesto, el CA es el cateto adyacente y el HIP es la hipotenusa. Listo, vamos a mirar entonces cuáles serían las razones trigonométricas para un triángulo rectángulo. Para saber las razones trigonométricas solamente es importante sabernos como una barra. ¿Cuál es la barra que hay que aprendernos, digámoslo así? La barra es muy fácil. Coca, dejamos un espacio, mire, coca, coca,
hip, hip. Esa es la barra que hay que aprendernos. Coca, coca, hip, hip. ¿Listo? Así como yo lo escribí de izquierda a derecha, vamos a poner cada una de estas como fracción. Así como yo lo escribí de izquierda a derecha, aquí abajo o en el denominador vamos a ponerlo de derecha a izquierda, tal cual como lo escribí acá. Comenzamos con ¿quién? Coca, coca, hip, hip. Listo, ustedes dirán, bueno, ¿y para qué se hace esa barra? Pues esa barra me facilita para aprenderme lo que son las razones trigonométricas. Esto lo que dice que indica es para la función seno, esta es para la función coseno, esta sería para la tangente, esta sería para la cotangente. Miremos esta de acá, esta sería para la secante y esta sería para la cosecante. Pero para no escribir, digamos, el seno o el coseno, tangente, así como de esa forma, ellas tienen su abreviatura. Esta la podemos escribir como sen, esta la podemos escribir como cos, o sea, el coseno. Esta sería la tangente, la que tenemos acá, la tenemos aquí escondida, es la cotangente, o sea, COT, cot. La de aquí sería la secante, o sea, sec. Y la que tenemos acá, la cosecante, la podemos escribir como CSC. ¿Listo? Entonces, si nos preguntan a qué equivale el seno de un ángulo, puede ser teta o alfa. El seno de un ángulo yo sé que es cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de un ángulo yo sé que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente de un ángulo, cateto opuesto sobre cateto adyacente. La cotangente es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. La secante, que la sacamos por acá, es la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y la secante es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Y no tuve necesidad de aprenderme de memoria las razones trigonométricas, sino con la barra me facilita para poder llegar a ellas. Listo, entonces acá tenemos las razones trigonométricas y vemos de que para la tangente el recíproco es la cotangente. ¿Por qué? Porque sé que es el recíproco, porque si aquí es cateto opuesto sobre cateto adyacente, aquí dice que es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Es como darle la vuelta, ¿cierto? A la fracción. Para el recíproco para el coseno es la secante. Si aquí es adyacente sobre hipotenusa, que es hipotenusa sobre adyacente. Y el recíproco para el seno es la cosecante. Listo, ahora vamos a sacar las razones trigonométricas para el ángulo teta y para el ángulo alfa. Miremos para el ángulo teta cómo quedaría. Para el ángulo teta yo ya sé quién es nuestro cateto opuesto, quién es nuestro cateto adyacente y quién es la hipotenusa. Para el ángulo teta entonces decimos que el seno de teta, listo, sabemos que seno que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Para teta el opuesto vendría siendo A y la hipotenusa sería H. El coseno de teta sería cateto adyacente sobre la hipotenusa. El adyacente para el teta es B y la hipotenusa es H. Y la tangente acá sería de teta, tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El opuesto es A y el adyacente es B sobre B. ¿Sí? Ahora, nosotros con que nos aprendamos esta ya podemos saber las otras, porque ya dijimos que el recíproco, ¿cuál sería el recíproco para el seno? Para el seno el recíproco es la cosecante. Entonces yo ya sé que la cosecante de teta es que si aquí es A sobre H, aquí sería H sobre A. Que precisamente lo que tenemos, la hipotenusa sobre el cateto opuesto. La hipotenusa sobre A, pero A sería el cateto opuesto. Para el coseno el recíproco es la secante. Sería secante de teta. Si aquí es B sobre H, aquí sería H sobre B. O sea que secante, ¿qué es? Hipotenusa sobre el cateto adyacente. La hipotenusa es H, el adyacente para este ángulo es B. Y la cotangente
de teta sería el recíproco de la tangente. O sea que si aquí es A sobre B, aquí sería B sobre A, ¿cierto? Que sería el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. El cateto adyacente es B y el cateto opuesto sería A. Y esas serían las razones trigonométricas para el ángulo teta. Ahora, si hacemos comparación con respecto al ángulo alfa, ¿cómo nos quedaría para el ángulo alfa? Sería seno de alfa, seno de alfa. Seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Para alfa el opuesto vendría siendo B, o sea sería B sobre la hipotenusa, que ya sabemos que es H. El coseno de alfa sería cateto adyacente. El alfa, el adyacente vendría siendo A, ¿sí? El adyacente sería A sobre la hipotenusa, ¿sí? La tangente de alfa sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Para el alfa el cateto opuesto es B y el cateto adyacente es A, o sea sería B sobre A. Y si ya sabemos esas tres, podemos calcular las otras tres, ¿cierto? Porque es el recíproco de cada uno. Ya sabemos que el recíproco del seno es la cosecante, cosecante de alfa. Que si aquí es B sobre H, aquí sería H sobre B. El recíproco del coseno es la secante. Que si aquí es A sobre H, aquí sería H sobre A. Y el recíproco de la tangente, perdón, es la cotangente. Si aquí es B sobre A, aquí es A sobre B. Y tendríamos las 6 razones trigonométricas para el ángulo alfa. Y pues ahí digamos, para aprendernos el recíproco, pues digámoslo, yo me lo aprendí de esta forma. Si aquí tenemos tangente, pues el recíproco es muy fácil porque se parece a la palabra, cotangente. Ya tenemos el recíproco de cada uno. Para el recíproco del coseno, si esta comienza con C, el recíproco, que en este caso el recíproco, ¿quién sería? La secante. Esta comenzaría con S. ¿Sí? Para el recíproco del seno, si esta comienza con S, o sea que la otra tiene que comenzar con C. Digamos que son tips o tácticas que uno puede mirar para aprenderse las cosas más rápido. Y tenemos las 6 razones trigonométricas para el ángulo alfa, para el ángulo teta y para el ángulo alfa.